Mi abuelo Panchón fue fundador del club porque fue Panchón parte del primer equipo olímpico mexicano que participó en 1924 en la Olimpiada de París. Ok. Entonces, él solo, Raúl, no lo podía hacer. Y Ajá. entonces eh, se reúne con mi papá y le dice, quiero que me dirijas, Pancho, quiero ganarle a Estados Unidos. Pero sí, en ese entonces la única manera que pudiera salir a bucear era que un pescador te llevara en su lancha y Ok. te llevara a un lugar donde él sabía que había alguna piedra o alguna área de coral y ahí te tiraba. Y él seguía su país. Por eso es que no tiene mucho sentido y yo creo que todo este sinsentido es lo que hace del pickleball algo tan divertido y original. La pelota no se hizo como la de tenis específicamente o un balón de fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast de Platicando con Jerry. Vamos a tener a un gran invitado, vamos a tener a un gran jugador, a un gran buceador y ahora mismo actualmente tiene una academia de pickleball. Así que vamos a darle la bienvenida a Francisco Contreras Rodríguez. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Jerry, y buenos días a todo tu auditorio, a tu extenso auditorio que he seguido como poco a poco las redes se difunden y los seguidores que van platicando con Jerry en aumento. Qué bueno, felicidades. No, hombre, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues ahora sí que contentos para platicarte, para platicar un poquito de ti más bien, para conocerte un poquito más de todo lo que estás haciendo actualmente con lo del pickleball. Pero quisiera empezar desde un inicio. Platícanos de dónde eres originario. Platícanos un poquito de ti para empezar. Bien, yo nací en junio de 1957 en la Ciudad de México, ¿Ok? en donde se encuentra ahora el Hotel Camino Real. Había el original Hospital Inglés enfrente del Deportivo Chapultepec. ¿Ok? Así que ahí en 1957 nací. Mi madre me tuvo sola porque mi papá, en ese entonces jugador Copa Davis de México, estaba en Wimbledon, ¿Ok? Inglaterra, participando por primera vez en ese gran torneo en la Catedral del Tenis. Esto es cuando el tenis de México empezaba a proyectarse de manera ¿Ok? internacional y Mira, en los lugares en donde los tenistas mexicanos se presentaban, les preguntaban que dónde estaban las guitarras y los sombreros. ¿cómo crees? Y entonces te puedes imaginar que era un comienzo muy modesto, pero los mexicanos de esa época, Mario Llamas y Pancho Contreras, hicieron una gran labor de abrir al tenis El mexicano panorama. Claro, claro. el panorama internacional. Entonces, en ese momento, mi papá estaba en Wimbledon jugando y mi mamá y yo ahí estábamos Muy en la bien. Ciudad de México. Oye, ¿y hermanos y hermanas tienes? ¿Cuántos? Tengo un hermano más, Javier, y dos Sí. hermanas, María de Lourdes y Raquel. Ah, tú eres el mayor, ¿verdad? Yo soy el mayor. Ok, ok, ok. Y en Oye, las cuatro ocasiones, mi padre siempre estuvo en diferentes lugares jugando tenis, ok, nunca ok. estuvo en el nacimiento de nosotros, y por eso cada uno de los hermanos lleva un segundo nombre de acuerdo al lugar en donde mi papá estaba. Ah, Entonces, así es o sea que como nos tu nombre identificamos. es Francisco Wimbledon. Tú tienes el nombre Francisco Wimbledon. Wimbledon Contreras, sí. Mira, mira, mira. Qué padre, digo, qué padre te comida, digo, hubiera estado padre que pues, estuviera ahí el presente, pero de alguna manera hace recordar el momento, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente mi mamá tenía 10 hermanos más y todos los hermanos estaban ahí apoyando. La familia Rodríguez, y le daba la oportunidad a mi papá de A poder viajar. ausentarse. Ok, Sí, ok. detrás de un gran hombre siempre hay o al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Claro, claro. Oye, ¿y cómo fue tu infancia? Tu infancia, ahora que me platicas que tienes a un papá, bueno, tuviste un papá, pues súper importante, hay que decirlo, pues uno de los tenistas más importantes que ha tenido el tenis mexicano. Me imagino que viviste rodeado del deporte, viviste rodeado de raquetas, de pelotas. Platícame un poquito más cómo fue tu infancia, cómo lo viviste. Claro, mira, prácticamente crecimos
y nos desarrollamos en nuestra infancia y juventud en el Deportivo Chapultepec, el Ajá, Centro Deportivo Chapultepec, que está localizado ahí a un lado de Avenida Reforma y Mariano Escobedo. ok, Ese lugar fue, aparte de que era el semillero de deportistas de todas las diferentes ramas del deporte, mi abuelo Panchón fue fundador del club porque fue Panchón parte del primer equipo olímpico mexicano que participó en 1924 en la Olimpiada de París. ok. Entonces, eh, en 1900, como 1940 se funda el Deportivo Chapultepec Ujú, y mi abuelo es parte de ese grupo inicial que empieza a desarrollar deporte ya de una manera organizada en México. Y el CDC fue, antes que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, fue el lugar en donde se seleccionaba a los mejores deportistas y se les entrenaba ahí. En natación, clavados, gimnasia, esgrima, tenis, básquetbol, frontenis, todos los deportes que en ese momento se practicaban. ok, Nosotros crecimos prácticamente en el deportivo porque ahí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche prácticamente estábamos todos los fines de semana y después de la escuela de lunes a viernes, ahí nos llevaba mi mamá ok, y empezábamos de las 3 de la tarde a jugar, a nadar, a brincar, a hacer diferentes actividades que nos permitían desarrollar eh, diferentes deportes. Creo que en esa época todos hacíamos de todo. Jugábamos un poco de tenis, jugábamos frontenis, jugábamos ping-pong, nadábamos, echábamos clavados y eso fue una infancia muy sana, un ok. crecimiento muy enfocado en hacer deporte. Y bueno, me imagino que siendo hijo de un tenista, le dedicaste más tiempo al tenis, ¿no? Sí, Sí. en realidad había un grupo de tenistas, hijos de viejos tenistas, Ok, como los Baraldi, los Lara, los Llamas, los Betancourt, que hacíamos un grupito y jugábamos tenis todas las tardes, ¿sí? Por lo menos 3 horas jugábamos y ahí podíamos ir aprendiendo. La encargada de esa academia era Melita Ramírez ok, y nos enseñaban los fundamentos. Desde muy pequeños aprendimos a entender el deporte como una disciplina de vida que nos llevaría por buenos caminos. Y claro. creo que un gran porcentaje de todos esos jóvenes y niños logramos de alguna manera agarrar caminos de bien Ujú. y hacer cosas, ¿no? Claro, es súper importante, ¿no? Ahora que lo mencionas, tú que comentas un estilo de vida, una disciplina de deporte, es importante que a los niños se les empiece con con un deporte, el que sea, ¿no? En este caso fue el tuyo el tenis más, pero hablando de eso un poquito, ¿qué significó para ti el tenis en la familia? O sea, es que lo vuelvo a repetir, pero me imagino que se habla de tenis todo el tiempo, bueno, en su momento ahorita no, pero es tanto porque pues tienes a tu papá, tú, tu hermano también que jugó, tengo un tío que también jugó tenis, y ahora amigo Sí, tienes a una sobrina que está jugando tenis, que la ha rompido ahí, o roto, perdón, en los Grand Slam, que ahorita lo tocamos un poquito ese tema. sí, sí. Entonces, ¿qué significa el tenis para ti? Allá hablando más concreto, ¿no? Sí, mira, el tenis es, yo creo que un deporte extraordinario en muchos aspectos. Ujú. Primero, es un deporte que te ayuda a desarrollar una concentración muy especial porque eres tú solo contra el oponente. Y el mayor enemigo de un tenista es él mismo. Claro. Tú primero tienes que combatir contra tus temores, contra tus indecisiones, contra lo que puede hacer que tu juego no desarrolle, tus desconfianzas y también trabajar sobre tus fortalezas. Entonces, desde un principio el tenis te enseña a concentrarte, tienes que ser muy disciplinado y tienes que ser de alguna manera estratega, porque el tenis es como un ajedrez.
Ok. La cancha tiene áreas, tiene espacios, y yo veo atrás de ti un tablero de ajedrez, pues así se ve en tu mente una cancha de tenis. Ok. Hay lugares en donde tienes que colocar la pelota y tú sabes que si la colocas ahí, las probabilidades de que el Me otro regrese. devuelva a un cierto lugar son las mayores, entonces te anticipas para estar en ese lugar un poquito antes de que el otro la coloque. Entonces empiezas a tener una ventaja competitiva en la cancha que hace que el tenis, cuando lo ves jugando en altos niveles, sea como pues como un ajedrez a alta velocidad, ¿no? Sí. Yo creo que te enseña entonces concentración, disciplina, estrategia y desde luego te lleva a viajar por el mundo. Te da Entonces, una de las, oportunidades, ¿no? sí, muchas oportunidades, claro que sí. En tu caso, ¿hasta qué punto llegaste a ser como jugador de tenis? ¿Llegaste a ser profesional? ¿Llegaste a jugar torneos internacionales, nacionales? ¿Hasta qué punto llegaste a ser jugador de tenis? Sí, bueno, jugué infantiles y juveniles a nivel nacional, fui campeón nacional de dobles para representar a México en torneos en California, en Florida, en Illinois, en Chicago, en Costa Rica, en Brasil. Esas son copas que aún se mantienen, como el del Tazón de la Naranja, el Orange Bowl, la Copa Rayo del Sol, la Sunshine Cup. Y las giras que había por California eran las que te fogueaban. Ok, Y yo creo que ese salto que lo hice durante mis años juveniles fue muy importante porque te permite conocer otras culturas, desarrollarte de manera personal, hacerte valer por ti mismo, porque pues, tú tienes que abrirte paso y darte a conocer claro. y luchar, ¿no? Entonces te templa un poco el carácter y te ayuda también a darte cuenta que el mundo es un espacio muy grande que si te gusta viajar y explorar, pues ¿Nunca, ahí. nunca te fuiste a jugar a Europa tú, en tu caso? No, en mi caso yo nunca fui a jugar a Europa. Ok, En mi caso jugué en Sudamérica y Estados Unidos y Canadá también. vale, vale. Y jugué profesionalmente un poco, pero en torneos en México y Estados Unidos. Ok, Eso fue un par de años, porque también paralelamente cuando terminé la preparatoria y empecé a estudiar la universidad, me dediqué a estudiar un poquito más en áreas de ingeniería ok, y era demandante. Entonces ahí vale. fue donde cambié el tenis por el buceo, Ok, ok, ok. por el deporte que en ese entonces, estamos hablando de 1976, 78, Vale. no había mucho buceo en México. Era en Estados Unidos o el Caribe donde se llevaban a cabo esas actividades y empezaba realmente como una ciencia. Ah, ok, vale, vale, Eh, vale. el buceo requiere de ciertos conocimientos de física aparte de lo divertido que es meterte bajo el agua, pero sí estás teniendo que entender ciertas cosas, ciertas situaciones que pasan en tu cuerpo para evitar algún riesgo, ¿no? Ok, ok. Y Mira, una mira, vez que me metí en el buceo, ya nunca más nunca regresé al más. tenis profesional. No, Ok, el ok. buceo para mí fue un mundo que me permitió también conocer lugares extraordinarios y poder viajar a lugares hermosos en el Caribe, Qué en padre. Baja California y en otros lugares del mundo. Oye, pero antes de entrar un poquito al mundo del buceo, te quería preguntar yo, ya para cerrar la parte del tenis, ¿tienes alguna anécdota con tu papá siendo uno de los tenistas más importantes? Yo te quería hacer esta pregunta, ¿alguna anécdota que tengas en cancha con tu papá? No sé, o alguna historia padre que me puedas contar, algo que sea, me gustaría escucharlo porque, pues digo, yo sé con quién estoy hablando y sé quién es tu papá, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber. Sí, mira, híjole, hay muchas, hay historias maravillosas porque mi papá, aparte de tenista, fue el capitán o ha sido el capitán Copa Davis más exitoso
que ha tenido México. Ajá, Con mi papá se le ganó por primera vez a Estados Unidos, en Estados Unidos, de una manera extraordinaria. Esto fue en 1976, pero antes, en 1962, ajá, eh, yo era muy pequeño, entonces te voy a contar la anécdota de después. Nada más quiero poner en contexto que el equipo Copa Davis de Pelón Osuna, Toño Palafox, Mario Llamas y Pancho Contreras fue el primero y único que llegó a la final de una Copa Davis, ganándole a todos los que se enfrentó a Suecia, primero a Estados Unidos en México, ujú, luego a Suecia, Yugoslavia, la India y finalmente llegó a Austria, jugar contra Australia en Australia. ok, En épocas en donde 1962 llegar a Australia era viajar por semanas. Tenías que ir en aviones que no eran jets todavía, saltando, aviones de cuatro hélices, un y no era lo mismo, DC-6, un no era lo de DC-9. hoy. Era una aventura increíble. Tenías que ir Claro, haciendo etapas, ir primero a Nueva Orleans, luego a Nueva York, saltar el charco, llegar a Londres, saltar el canal, llegar a París y así ir viajando ok, largas distancias de poquito en poquito. mira, Entonces, en 62 llegan a la final de la Copa Davis, que es una hazaña que difícilmente lo va a lograr otro equipo mexicano, dadas las circunstancias que se ven ahora de desarrollo en otros países a niveles increíbles. Pero México lo logró. Ahora, en 1976, eh, mi papá ya estaba retirado, ya él se dedicaba a la aviación, ok, él era ejecutivo de aviación de Eastern Airlines y jugaba México en Estados Unidos. Y Raúl Ramírez tenía muchas ganas. En ese entonces era un gran jugador. Raúl Ramírez en ese entonces era campeón mundial de dobles junto con Brian Gottfried. Y él ok, tenía también, Raúl, un nivel extraordinario, el mejor jugador que haya dado México y después el Pelón Osuna. Pero Raúl Ramírez entonces dice, yo quiero ganarle a Estados Unidos, pero necesito alguien que dirige el equipo, ¿no? Él solo, Raúl, no lo podía hacer. Y ajá, entonces eh, se reúne con mi papá y le dice, quiero, quiero que me dirijas, Pancho. Quiero ganarle a Estados Unidos, que en ese entonces tenía a Stan Smith, a Brian Gottfried, a Arthur Ashe, a Charlie Pasarel. O sea, tenía un equipazo. de grandes jugadores, Y ¿no? y en Estados Unidos. Y entonces mi papá le dice, sí, digo, me gusta la idea, me gusta la idea, vamos a hacer algo. Pero mi papá era muy enfocado en la disciplina. La única manera en que logras grandes cosas es con una disciplina absoluta. Y en ese entonces Raúl traía el pelo largo, así como de príncipe Con valiente, la bandeja, creo, ¿no? con su bandana Ajá, y ajá, el pelo largo, época de Vilas, época de Gerulaitis, ya, época de Borg. Y mi papá, por alguna razón que en su cabeza existía, él no consideraba que podía ser un gran deportista con el pelo largo. ok, Eso es, para él, el pelo corto implicaba que no te distrajeras arreglándote, ya, simplemente estabas enfocado en lo que tenías que hacer y te olvidabas del pelo, ¿no? ya, ok, ok, Entonces le dice a Raúl, sí, Raúl, pero, vamos a armarla, vamos a hacerla, vamos a hacer el equipo, pero tengo una sola condición, ok, te caray, cortas el pelo o despídete de mí, de yo ser ok, capitán. Ajá. ok, ok, y que se Así, lo corta, bueno, y entonces, imagínate, le dices al mejor doblista del mundo que esa es la condición, tal vez lo aceptaba o no. Él convoca, mi papá convoca al resto del equipo, a Roberto Chávez, a Chente Sarazúa ok, y Luis Baraldi, los convoca en el bosque de Chapultepec a las 6 de la mañana. Me acuerdo perfecto, yo iba con él, todas las mañanas íbamos a correr al bosque de Chapultepec alrededor del lago para hacer condición. Y convoca al equipo, llega todo mundo a las 6 de la mañana
y les dice, muchachos, vamos a jugar contra Estados Unidos. La única, a mí me están invitando como capitán de Copa Davis, y la única condición es que Raúl tiene que llegar con el pelo corto. Si en esta mañana ustedes ven llegar a Raúl con el pelo corto, le vamos a ganar a Estados Unidos. Si ven a Raúl llegar con el pelo largo, pues buscan otro capitán. Ok. Y a las 6 de la mañana estábamos todos ahí y llega Raúl Ramírez con su papá, se baja del coche y traía casquete corto. ¿Cómo crees? Ajá. Mira. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay cosas que se tienen que hacer si tus objetivos son de gran alcance Ok. y tienes que hacer sacrificios. En este caso era cortarse el pelo, pero era una manera de decirle, si me vas a Ordenarse. obedecer, Ajá. sí, si vas a seguir mis instrucciones para llegar a ganarle a Estados Unidos, que es Claro, la gran meta, tienes que empezar por una. claro. Si me obedeces en esta, vamos a lograrlo. Si no, ¿para qué empezamos? Fue como un reto, ¿no? Fue como Claro, una prueba más bien, ¿no? mi papá era así. Mi papá en ese sentido jugaba con tu mente. Ok. Era muy inteligente, era brillante y entonces ese tipo de cositas aparentemente insignificantes No, claro. demostraban quién No, tenía la claro, claro. sartén, quién No, tenía la y dice sartén por el mucho. mango. Así es. Y dicho y hecho, se arma el equipo, se entrena y llegan a Estados Unidos, a Palm Springs, California, con un equipazo. Dennis Ralston era el capitán, Stan Smith, Arthur Ashe, eh, Cha- eh, 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 Ah, Dios. Charlie Pasarel, y era un equipo demoledor en ese entonces, y Ok. se le ganó. Y se Mira, le mira. ganó en Estados Unidos. Igual, una cosa que no se va a volver a repetir. O No, sea, claro, claro. ir Pero qué allá a su padre. casa y ganarle, no, fue No, pero sí, increíble. pero qué padre. La verdad es que, qué padre anécdota. Digo, hablar sobre Pancho Contreras y Raúl Ramírez, nunca me imaginé esa anécdota yo y padrísimo, la verdad es Eh, que muy, muy padre. Oye, y bueno, ya para la última pregunta en el tenis, ¿cómo ves el tenis femenino? ¿Cómo ves tú el rendimiento de tu sobrina Fernanda Contreras ahora que calificó a este año a Roland Garros, a Wimbledon y al US Open, si no me equivoco? sí, Cómo ves el rendimiento? ¿Cómo ves el tenis femenino mexicano actualmente? Y ahora recién que le ganaron a Serbia, una competencia que hubo aquí en San Luis Potosí. correcto. Cómo ves el panorama? Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Afortunadamente hay un desarrollo de jugadoras mexicanas en las universidades norteamericanas. Y en el tenis femenino eso es clave, porque les permite Ya, desarrollar condición física y habilidades de tenis en un ambiente muy competitivo, que es el circuito tenístico universitario en ok, Estados Unidos. Fernanda, afortunadamente y por méritos propios, logró una beca en la Universidad de Vanderbilt, y esa beca le permitió entrenar en Vanderbilt en un ambiente de desarrollo de alto rendimiento extraordinario que no se encuentra en México. Y igual Marcela Zacarías y Juliana Olmos y Renata Zarazúa, o sea, ellas han logrado este camino que les va a abrir muchas puertas, y de hecho ya abriendo. se las está abriendo, porque el tenis femenino está muy parejo. O sea, están ya las mexicanas en el grupo mundial. Fernanda ya está dentro de las 100 mejores del mundo. Lo muy Hace tan importante. solo un año no estaba dentro de las 300 mejores, Ok, pero suceden cosas cuando te enfocas y cuando logras eh, poner en práctica lo que aprendiste y superar los miedos del tour, porque andar en el tour implica andar sola y abrirte claro. camino con pico y pala, y Fernanda lo ha logrado.
Y ahora, después de participar en Roland Garros, ganar un round en el cuadro principal, calificar para Wimbledon, que eso es extraordinario, y calificar para el US Open, estás hablando de un logro de muy alto nivel. Es la mejor singlista de México. Y Claro, Juliana Olmos, dobles. también mexicana, está entre el top 10 de dobles del mundo. O sea, estás hablando de niveles Altos, extraordinarios. Y Marcela Zacarías y Renata Zarazúa están también ahí en un metidas. nivel extraordinario. Y ganarle a Serbia, que los europeos tienen un camino andado muy grande, pues sí fue las Sí, sí, barrieron sí. 4-0. 4-0, sí, 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 claro, claro. Y Bárbaro, ahora bárbaro. juegan contra España, el año que entra, juegan contra España. España está entre las cuatro mejores potencias Sí. femeninas del mundo, ¿no? ¿En Paula dónde, en Badosa. dónde van a jugar, sabes? Todavía no sé yo. Eh, no sé el lugar, Ok, es posible que en España, porque ok. obviamente Bueno, se si marcaría el España país. es Ya, sembrada, tienen la ventaja de la casa, ok. pero sí, deben jugar en algún lugar de España el año que entra. Mira. ¿Y Extraordinario. tu papá alcanzó a ver lo que hizo lo que hizo Fernanda? Sí, mi padre alcanzó, porque murió el 12 de julio, Ok, alcanzó a ver el logro de Fernanda en Roland Garros qué padre. y luego en Wimbledon. Qué Yo bueno, qué creo bueno. que eso de alguna manera lo dejó tranquilo Claro, y dijo, ya puedo descansar. O qué sea, ver padre. a un familiar, a un hijo o a un nieto jugar en Wimbledon, no, pues es No, algo no, no. No, de otro. hasta yo me emociono porque debe ser algo muy, muy padre, la verdad. Muy, muy padre. Sí, Wimbledon es, a pesar de todo, es la Claro. catedral del tenis. Nada más pararte ahí, el que pueda, que le guste el tenis, tiene de alguna manera que ir alguna vez a Wimbledon, entrar por esa puerta de Wimbledon y caminar esos pastos sagrados, comerse unas fresas con crema y entrar a la cancha central, de veras te dan escalofríos, o sea, No me te pones a imagino. llorar de Y emoción. yo no tengo el gusto de conocer Wimbledon, sinceramente, pero Sí, espero algún día poder ir, no sé si a un Grand Slam, pero al menos conocer las instalaciones. Debe ser algo mágico, estoy segurísimo. Estoy segurísimo. sí lo es, sí lo es. Mira, mira. Oye, y bueno, entrando al mundo del buceo, Francisco, platícame, hace poquito me platicabas que estudiaste para ciencias o ingeniería relacionado al buceo. ¿Cómo fue que encontraste esa pasión? Tú siendo tenista, siendo deportista viviendo en la Ciudad de México, ¿cómo te encuentras con el buceo, con el agua? O sea, para mí es como, ok, me gusta el deporte, pero me gusta a mí la parte del agua. ¿Cómo entras a ese mundo? Bueno, eso se lo tengo que agradecer a un compañero de la prepa. Ok, Cuando yo todavía jugaba tenis en la prepa, conocí en la Universidad La Salle, ahí en Benjamin Franklin, conocí a Juan Pablo Gallo, Juan Pablo Gallo Reynoso. Él era un compañero de la prepa y hacía unos dibujos extraordinarios, tenía un don para dibujar y dibujaba ballenas y dibujaba orcas y dibujaba ok, delfines y dibujaba cosas hermosísimas. Y yo lo veía y me encantaba ver lo que hacía. Y resulta que en su casa, que vivía en San Jerónimo, tenían a una alberca. Era hijo él era hijo de una familia muy numerosa, eran como 9 hermanos, ok, de un señor que trabajaba en la banca y tenían una alberca en su casa y por alguna razón, porque él sí quería estudiar biología marina y de hecho es un gran biólogo marino, tenía equipo de buceo. ok, ok. Entonces nos llevábamos muy bien y cuando yo iba a su casa a comer o a hacer tarea, nos metíamos en la alberca a echar burbujas. O sea, era una alberca de 2 metros de profundidad, o sea, Ok. era una alberca de casa. Vale, vale, ya, ya. Pero nos sentábamos en el fondo con un tanque y un regulador, nos sentábamos en el fondo y nos inhalábamos
le pasábamos la boquilla al otro, inhalábamos, y así nada más nos quedábamos como una hora abajo del agua, nada más sintiendo esa sensación de Ok, respirar abajo del agua. Ajá. Y al principio él sí tenía enfocado su desarrollo en biología marina, etcétera. Yo nada más lo hacía porque me parecía extraordinario esa posibilidad de respirar bajo el agua. Pero me gustó tanto que años después me hice instructor de buceo ok, en San Diego, California. Y eso fue en el 78. vale, Y en ese entonces, pues el buceo en México era muy incipiente. Yo creo que solamente se practicaba buceo en Acapulco ok, y en Veracruz. O sea, en Veracruz había una, una pequeña tienda de buceo y salían a bucear a las islas de afuera de la bahía de Veracruz. Y en Acapulco, obviamente, porque ahí con los norteamericanos que venían, pues se hacía buceo. Pero Acapulco tiene la desventaja, siempre la ha tenido, que el mar es muy turbio ya, por toda la cantidad de basura que cae en la bahía, es me turbio, turbio. imagino. Entonces, no era nada agradable. En cambio, Veracruz sí. Ok, Y con Juan Pablo resultó que fue un gran amigo, un gran aliado. Y yo tenía una camioneta Rambler American, una camionetita wagon. Y ahí entonces yo ponía la camioneta, él ponía los equipos de buceo y así nos íbamos a bucear a diferentes lugares en México. mira, Y conocimos lugares increíbles porque podíamos en ese entonces llevarnos nuestros tanques y ir a bucear. Nos sacaban los pescadores a donde ellos iban a pescar y ahí nos tiraban, buceábamos y después de un rato ellos pasaban por nosotros. ok, Hacíamos cosas bastante atrevidas que ahora yo no creo que las repitiera, pero sí, en ese entonces la única manera que pudiera salir a bucear era que un pescador te llevara en su lancha y ok, te llevara a un lugar donde él sabía que había alguna piedra o alguna área de coral y ahí te tiraba. ok, Y él seguía su faena, o sea, órale, no era una cosa contratada, no teníamos dinero, simplemente aprovechábamos el viaje, ahí nos tiraba y él decía, paso en 1 o 2 horas por ustedes. órale, Y así nos quedábamos mira, en el mira, medio, ajá, en medio del mar. Una vez pesado, pasó ah, en Veracruz. Veracruz tiene el tiempo muy cambiante, los famosos nortes ok, o alguna ondita tropical. Entonces tú puedes en la mañana temprano salir con tiempo despejado y hermoso y a mediodía se descompone todo. todo. Ah, Entonces salimos temprano estás hablando a las 5 de la mañana, supongo, 6 de la sí, mañana. sí, en cuanto raya, 7, 8 de la mañana, Vale, en vale, cuanto ok, ok, sale el sol tienes que ya salir porque ok, aprovechas el viaje de los pescadores. ok, ok, Son lanchas balleneras, entonces no salen sin luz de ok, día, ok, salen vale, ya vale, cuando el sol clarea y ahí salen. ok, Entonces nos llevaron a una islita afuera en Veracruz que se llama Santiaguillo, hay un farito ahí, y nos tiraron en Santiaguillo y nos dijeron, pues pasamos por ustedes en 2 horas, sale. Entonces bajamos, estuvimos buceando. eh, Juan Pablo tenía una cámara Níkonos, de las primeras cámaras que ok, se podían usar bajo el agua, y buceamos como 1 hora y media. Cuando salimos, el mar que cuando entramos era un plato, cuando salimos era como una licuadora. oh, O sea, el tiempo había cambiado, había entrado algún frentecito frío y ya no era un lugar calmado, entonces ya las olas te subían y te bajaban y eso hace que no seas visible tan fácilmente porque a la hora que tú bajas y la ola sube, pues el que te está buscando no te ve. Entonces tiene ok, que coincidir que tú subas en una ola y él suba en otra ola para que te vea. Y órale, cuando salimos y vimos eso, dijimos en la torre, no nos van a ver, no hay manera. qué Y bárbaro, estábamos como a 1 kilómetro de la islita esta Santiaguillo. Y ni modo, dijimos, si nos quedamos aquí, el viento o la corriente nos va a arrastrar, nos va a sacar, porque abajo en el fondo la corriente no es tan fuerte porque estás pegado de los ok, corales te protegen. ajá, Pero cuando subes, la corriente es fuerte y el viento te empuja. Entonces nos iba a mandar a mar abierto y ahí sí nunca nos hubieran encontrado. mira, Entonces nos pusimos a nadar hacia Santiaguillo
y como una hora y media de nadar y nadar y nadar y nos fuimos acercando poco a poco y en eso el instinto del pescador pasó cerca diciendo, Ok, ok. igual, estos cuates tontos no son, entonces si algo van a hacer tratar de nadar hacia la isla. Inteligente, como que Sí, pensaron al mismo coincidimos, tiempo. Ajá. es que en el mar hay cosas básicas de sentido común. Yo Sí, creo que el mar lo que te enseña es mucho sentido común de aprovechar los elementos para poder hacer, eh, para poder lograr cosas, que muchas veces en tierra firme, como dependemos tanto del auto y de echarlo a andar y caminar por una calle, se nos olvida el sentido sí. común, pero en el mar se te desarrolla el sentido Ok. común. Entonces, Mm. tal cual, una hora y media después, nosotros agotados, acalambrados, la lanchita la vimos, o escuchamos el motor rrrr, Ok. y empezamos a buscarlo y ya empezamos a manotear para que se acercara y ya nos encontró Mira. helados, congelados, acalambrados, Pero bueno, en hipotermia. tenías veintitantos, ¿no? Años. Tenía en ese entonces, iba en la universidad, tenía 20 Estaba, 20 años, 20 21 estaba años. joven y estaba fuerte. Sí, sí, estábamos muy Era el fuertes. momento donde se podía aguantar, claro. Imagínate, eh, es esto, mira, nuestras prácticas de buceo Ajá. eran un poco brutales. Para, para practicar este tipo de rescates en el agua, íbamos a Acapulco, a Caleta, y nadábamos arrastrando a un compañero en nado de rescate hasta la Roqueta. O sea, nadábamos como 1,5 kilómetros ar- arrastrando a un compañero. Llegábamos a la Roqueta y prácticamente sin descansar, nada más tomar un poco de agua, el compañero que había sido Wow. rescatado, él ahora te rescataba y te regresaba a Caleta. Entonces, sí estábamos en una condición física impresionante y era sin aletas. Ese nado era de rescate, o sea, en las peores condiciones. Era nadar con el pie desnudo y Un kilómetro dices. 1 kilómetro, sí, hay ¿Y, entre Caleta y Roqueta. y eso en cuánto tiempo se hace? Bueno, o sea, o sea, Ah, no, pues sí te tardabas como una hora, era una hora fácil, una hora de nadar sin hombre, parar, porque si parabas, se supone que el compañero se te hundía, entonces el compañero hacía las veces de inconsciente y tú tenías que hacer ese rescate y qué llevarlo al tiro de bárbaro. regreso. Y así estábamos en una condición física Claro, brutal. mira, Con las aletas te ayuda mucho a tener más impulso ok, y ayuda mucho. mira. Entonces, pero sí Oye, podíamos sobrevivir en el agua muchas horas. me imagino. Y cómo fue que llegaste entonces al Caribe? Viviste, entiendo que viviste muchos años en el Caribe, más de 40 años. ¿Por qué hacia allá? Eh, ¿Por qué el mundo para allá? ¿Qué te llevó allá? pues mira, cuando yo estudiaba ingeniería ya para terminar y yo estaba decidiendo si quería trabajar entre chimeneas o trabajar entre palmeras, la decisión no fue muy difícil, pero sí cambié las palmeras por las chimeneas de la Ciudad de México y en ese entonces Ramón Bravo, un gran buzo y cinematógrafo submarino. Ramón Bravo tenía un programa que se llamaba El Mundo Submarino, de Ramón Bravo. Él fue uno de los pioneros de buceo en México y tenía cámaras submarinas de filmación. Ok, Y este Ramón era un gran explorador. Mi papá, como también trabajaba en el tema de cronista deportivo en Televisa, lo conocía y le platicó, oye, mi hijo es buzo ok, ok. y le gustaría conocerte. Y me invitó Ramón a su casa en la colonia Roma, Me una acuerdo bien, ¿eh? casa, sí, 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 me acuerdo perfecto, una casa llena de reliquias submarinas y Ok, de restos de naufragios y todo. Y ahí yo creo que simplemente me deslumbré y le pedí chamba. ok. Y le dije, por favor, la próxima vez que tengas una película o un evento, Wow. invítame de chalán, de chalán. Yo no, no, no.
no me importa, no me pagues, yo lo que quiero es ir Aprender. y a aprender y ayudarte. Claro, claro. Y obviamente no había muchos buzos en esa época, entonces me invitó a una filmación en Isla Mujeres. En ese entonces se filmaban aquellas películas de Tintorera con Andrés García, Tintorera, El Tesoro Perdido. Eran películas de aventuras Ok. y Ramón se encargaba de las escenas submarinas. Ah, ok, ok. Mira. Entonces, en esa película Tintorera, había que, Andrés García, que era el héroe, era como un Chanoc, tenía que pelear con tiburones. Ok. Obviamente los tiburones eran reales, no estaba la tecnología como después en tiburón, que Ok, era un ok. tiburón mecánico. No, no, aquí eran tiburones reales Reales. que Wow. capturaban Ramón y otros buzos de Isla Mujeres, los capturaban cerca de ahí, los metían en corrales y el tiburón realmente cualquier tiburón necesita nadar para poder oxigenarse. Ellos no tienen eh, una glándula flotatoria como los peces, pueden estar quietos y respiran. El Mm, tiburón tiene que estarse deslizando hacia adelante para que el agua le entre por ok. las branquias y pueda respirar. Entonces lo que hacían ellos era como adormecer a los tiburones porque les daban poquita agua, o sea, los tenían en corrales o los teníamos en corrales Ok. y el agua pasaba muy suavemente en esos corrales y se movía, y entonces el tiburón como que se adormecía porque entraba en un periodo letárgico. Es como si te quitaran un poco la oxigenación, Ajá. te adormeces, ¿no? Y Oh, así, con los tiburones adormecidos, hacíamos las escenas oye. de submarinas. Entonces, alguien agarraba los tiburones, lo sostenían, el actor Andrés García o el que le tocaba, había otro por ahí con apellido en inglés, no me acuerdo, pero todos eran rubios y guapos y Andrés García eran unos galanazos y estaban ahí las actrices y todo, se metían al agua, se preparaba la escena y luego nosotros, que éramos los buzos, empujábamos al tiburón que estaba todo noqueado, adormecido, y el actor, la Ya estrella, empezaba de peleaba cero. con él, lo movía, y luego ya lo regresábamos rápido al corral para que no agarrara mucho oxígeno. Ok. Y así se filmaban esas escenas. Se Mira, mira. filmaban con tiburones reales. Sí, Bueno. extraordinario. Y ahí fue cuando ya yo me enamoré del Caribe. En ese 40 entonces, años. Y también en esos 40 años en el seguramente 82, sí, en el 82. 80, 81, 82, sí. Yo soy del 82, compadre. Así que Sí, desde que yo yo nací. tenía 24 años y ya, en ese Bueno, entonces el Caribe, y te voy a decir una cosa, el Caribe en ese entonces, lo que era es otro rollo. Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen era un pueblito así, de este tamaño, no había ni un solo hotel en toda la costa, y lo único que había era un muelle de donde salía el ferry que te atravesaba Cozumel. O sea, Playa del Carmen, el objetivo era tener un muelle y ahí había un destacamento marino y un hotelito, si te perdías el ferry, te quedabas a dormir en ese hotelito. Se No, llamaba es el que, Volcas y ajá. de ahí atravesabas. Y es que ahorita ha cambiado, No, digo, digo, ¿te acuerdas que nos vimos? Digo, para mí, pues, ya me tocó ya mucho más poblado, pero a ti te ha tocado, bueno, lo que era Playas sí, Vírgenes y todo este rollo, me imagino. sí, recorríamos toda la costa. Me tocó recorrer toda la costa de Quintana Roo, desde Isla Mujeres hasta San Pedro Belice, el Blue Hole, el hoyo azul, Ok. el arrecife, el atolón que está enfrente de Xcalac, y toda esa zona era una zona virgen. No había nada más que cabañitas de los pescadores o de los ejidatarios que cultivaban la copra. Había grandes plantaciones de palmeras, de ahí se obtenía todavía la fibra del coco, la fibra de la hoja del coco y la mantequilla del coco se preparaba, se guardaba y luego había barcos
de cabotaje que iban parando, iban llevándose los barriles con el aceite de coco y con la ok. copra, y esa se la llevaban a Progreso y ahí la transformaban en cremas, en jabones, en cualquier tipo de cosa. Pero sí, conocí toda la costa de Quintana Roo sin un solo hotel. No, Mira, ahorita yo lo veo y te juro que me da mucha tristeza. sí, me O sea, imagino. es una Ya, devastación ecológica brutal. no, y cañón. ¿Y alguna experiencia en el extranjero con alguna historia, alguna embarcación, alguna vivencia que hayas tenido que tengas tú por ahí? Bueno, mira, en 1987 Ajá. me enteré que se estaba organizando una expedición en lanchas con motor fuera de borda, unas lanchas pequeñas de 6 metros. Ujú. Imagínate un auto, mide Ok, 5 metros, una lancha de 6 metros es una lancha pequeña, con un motor de 115 caballos fuera de borda, y iban a ser 6 lanchas. Estas 6 lanchas con 2 tripulantes cada uno iban a recorrer los litorales, las costas ok. de Centroamérica y de Sudamérica para hacer un estudio de cómo la vida en América estaba sucediendo 500 años después del descubrimiento. Ah, ok. Esta expedición se llamó Amerigen 500, que es una Ok. palabra que quiere decir América y origen. Entonces, el origen de América, Ah, muy bien. obviamente, en la fusión de Ok. España, de Europa, con los nativos de América. ¿Y qué pasaba 500 años después? La idea era preparar todo un evento para el 1992, ¿no? Los 500 años después del encuentro de Ujú. dos mundos. Y estas lanchas, efectivamente, se fueron a navegar partiendo de la frontera de Costa Rica y Panamá, y navegamos más de 3.500 kilómetros costeando hasta prácticamente Trinidad y Tobago. Y mi trabajo en esa expedición fue encargarme de el tema del mantenimiento de los motores, con el conocimiento que tenía de ingeniería y de mecánica de motores. Entonces eran motores fuera de borda que había que mantenerlos funcionando, y un poco del tema de buceo en lugares remotos y navegación. Llevábamos especialistas de biología, llevábamos especialistas de geografía, llevábamos escritores, llevábamos fotógrafos, llevábamos geógrafos, eh, llevábamos un capitán que era el encargado de la expedición. Y este grupo multidisciplinario lo que hizo fue recorrer las costas de América, algo que yo también creo que va a ser muy difícil repetir por temas de seguridad o temas que ahorita impiden que algo así pueda suceder, ¿no? Claro. Pero en ese entonces lo hicimos y recorrimos toda esta costa pasando mil aventuras, mil peripecias, imagínate en lanchitas de 6 metros, que son unos corchitos en el agua, Ajá. y el motor de 115 caballos es relativamente pequeño, no son motores muy poderosos, pero suficientes para empujarnos, e íbamos costeando. Donde veíamos una población interesante, nos acercábamos, hablábamos con la autoridad local y ahí le pedíamos permiso de anclar y de pasar ahí 1 o 2 noches platicando con la gente, cocinando, comiendo la comida local y haciendo campamento. O sea, dormíamos o en las lanchas o Ujú. dormíamos en la playa, en tiendas Ya, de campaña. qué experiencias, debe ser muy Sí, enriquecedor, has de haber aprendido muchas cosas, o sea, conocer, yo creo que, no me imagino, pero yo quiero pensar vistas hermosas, conocer más el mar, conocer otros países, ha de ser, digo, no, así de lo que me platicas, sí es muy, muy emocionante, es como muy, muy enriquecedor, o sea, vale más que, no sé, vale más que un carro, vale más que, no sé, algo, o sea, es que eso te enriquece la vida y eso es vivir, creo yo pensar. sí, sí, mis papás, te voy a decir sinceramente que siempre me,
me lo decían, estás jugando la vida, ¿no? O sea, no creo que para ellos haya sido muy entretenido, Ok. porque no deja de ser algo Bien, arriesgado en el día a día, pero para mí era el conocer y el vencer cada día un nuevo reto. mira, mira. Nos proponíamos una navegación, planeábamos cómo lo íbamos a lograr, necesitábamos encontrar gasolina, comprábamos gasolina donde hubiera, era gasolina que normalmente estaba contaminada porque la guardaban en tambos de 200 litros, Ok. entonces había que filtrar la gasolina, había que Vale. tragar gasolina con mangueras, Sí, para. vaciar del tambo a unos tambos menores en donde con filtros de tela retirábamos impurezas y agua, Ok. y esto era todos los días, o sea, todos los días tragábamos gasolina, además de nuestro pescadito frito. Cargábamos los tanques de la lancha y llegábamos hasta donde pudiéramos encontrar otra vez gasolina. Entonces, Wow. básicamente lo que nos permitía avanzar era en dónde adelante, y de esa misma población de donde salíamos, nos más o menos decían, mira, te vas a encontrar 8 o 10 pueblitos de pescadores, y en el octavo, donde hay una torre de radio y una antena, ahí Sí. hay gasolina. Ok, ok, ok. Así, entonces teníamos que ir costeando y no perdernos de encontrar la antena, porque si no la encontrábamos, entonces no podíamos cargar gasolina. Y Órale, en ese encontrar gente, te das cuenta de la naturaleza humana en el mar, que claro. yo creo que se pierde un poco en la tierra. La gente en el mar es gente que es muy empática. Cuando tú estás en el mar y otros están en el mar, hay unos valores de ayuda al prójimo extraordinarios. O sea, todos se ayudan, Ujú, ujú. te regalan. Si, oye, no tengo, no importa, hombre, ten, alguien a mí me lo regalará de Sí. regreso en algún momento. Entonces, me falta una pieza o se me rompió esta hélice. A ver, aquí tengo una que te puede servir, no es la misma, pero te sirve y si no tienes con qué pagármela, no importa, llévatela. Yo sé que te estás jugando la vida y a mí, de alguna manera, eso me va a retribuir otras cosas. Eso yo creo que es extraordinario en el mar. Y te voy a decir que en 3.500 kilómetros, con la gente del mar, nunca tuvimos problema. Mira. Nunca, nunca. Y nos atravesamos con lanchas de narcotráfico, nos atravesamos con pescadores furtivos, nos atravesamos con eh, lanchas de la guardia de cada país. Sí. Pero cuando veían el tema de nosotros moviéndonos en lanchitas, jugándonos la vida, tratando de hacer algo significativo, nos ayudaban. O sea, adelante, o sea, ¿qué necesita, no? Oye, pues, Están... pues haz un libro, ¿no? Digo, estaría bueno un libro ahí, porque Y debe de hay un tener. libro, un amigo, te digo que en la expedición hubo un escritor, Ah, Mauricio ok, Carrera. Sí, ok. sí, y él escribió un libro. Vale, Uno de vale. los objetivos de hacer esto era que íbamos a tener la posibilidad de documentar la Ok, vida en el mar 500 años después del encuentro de dos mundos. Y por lo menos Mauricio sí escribió un libro. Yo escribí otro librito ok, también de travesías vale. y mi proyecto ahora es retomar estos documentos, retomar un poco y volver a tratar de hacer algo que quede para la posteridad. No, claro, claro. Oye, Pero sí, y estuvo divertido. te iba a decir, ¿hay un tope de edad para bucear? Pregunta. No, no, mientras estés sano, no tengas problemas cardíacos, de Ok, epilepsia o un tema pulmonar, que hayas tenido alguna afección pulmonar como un enfisema o una tuberculosis o algo así, no. Puedes ok, bucear hasta los 90 años si, ok, ok. si, si está Yo siempre cuento también que esté fuerte, porque imagino que el tanque debe ser pesado, me la imagino que. presión. En el agua no pesa. En el Ah, ok. agua tú llevas un chaleco compensador Ah, ok. que sujeta con un arnés el tanque. El tanque es de Vale. aire comprimido. El Ujú. tanque lleva 80 pies cúbicos de aire comprimido. Lo Ok. comprime una compresora.
la compresora mete el aire de la atmósfera, Ujú. lo succiona y lo Bien. comprime en Ok, un tanque, una botella de ok, ok. aluminio de 80 pies cúbicos. Esta botella te la echas en la espalda y con un regulador tú respiras el aire, no es oxígeno, es aire que tú con el regulador pones a la presión atmosférica. Entonces, cuando tú bajas, la presión atmosférica aumenta. Cada 10 metros aumenta una atmósfera. Ok, Entonces, en la superficie de la Tierra a nivel del mar hay una atmósfera ajá, desde la superficie de la Tierra hasta el espacio. ok, Todo eso, todo ese aire se le considera una atmósfera. ok, Cuando tú bajas tan solo 10 metros bajo el agua, aumentas una ujú, atmósfera más. ok, vale, vale. 20 metros, dos atmósferas, 30 metros, tres atmósferas. Entonces, de esa manera, cuando tú bajas a 40 o 50 metros, la presión atmosférica es tal que ya para el buceo deportivo no es sano seguir bajando, porque tú estás, como te decía, con el regulador respirando a la presión atmosférica. Entonces, a 40 metros, a Ajá, 30 metros, tú estás respirando 4 atmósferas. ajá, Estás respirando 4 veces la presión de arriba. ok, Y eso hace que tu cuerpo esté comprimido, pero también esa compresión hace que el aire que respiras también tenga una concentración mayor de nitrógeno. vale, Y ese es el tema que por el cual no podemos bajar mucho, más de 30 metros en el buceo deportivo, o quedarnos más de 30 a 40 minutos a esa profundidad, porque tu ok, cuerpo, al respirar ese aire a alta presión, se satura de ya, nitrógeno. El nitrógeno es altamente eh, adhesivo a los tejidos. ok, O sea, el nitrógeno se pega de todos los tejidos del ajá, cuerpo y cuando es demasiado, se saturan los tejidos. ok, Entonces, si tú te pasas del tiempo de 30 o 40 minutos buceando, depende de las tablas, y subes, esas burbujas microscópicas que están en tus tejidos crecen, así como cuando tú destapas una botella de gaseosa y la destapas muy rápido, ¿qué pasa? y pum, Sale de dale, solución todo el gas claro, carbónico que tiene ese agua mineral. Si tú la destapas muy rápido, y por eso la destapamos despacito, ¿no? Para que no salga de solución. Pero si la destapas muy rápido, que es el mismo efecto que haríamos ok, si nosotros subimos de 30 o 40 metros hacia la superficie, todo ese gas, todas esas burbujitas crecen y empiezan a circular por la sangre. ok, Y eso puede ocasionar una embolia. ah, vale, vale, vale. Y ese es el Por eso es problema. que se tienen que subir despacio, poco a poco, Tienes que subir despacio, no ok, más de 1 pie por segundo, y para eso tú vas exhalando y vas abajo de tus burbujas. Tú exhalas, cuando empiezas a subir, exhalas y tienes que ir siempre abajo de tus burbujas. Si tú vale, estás subiendo y tus burbujas se quedan abajo, entonces vas muy rápido. vale, Tienes que vale. ir abajo de las burbujas. Ok, ok, buen punto. Ah, Fíjate, es sí, interesante. Yo desgraciadamente no puedo bucear por problemas auditivos. Tengo sí, perforados los tímpanos y por eso sí, no puedo bucear, pero tú sabes que yo viví en el Caribe bastante tiempo y nunca tuve el gusto sí. de bucear, digo, ni snorkear, pero me hubiera gustado, la verdad, me hubiera gustado poder aprender a bucear porque debe ser algo magnífico. La vida marina, la vida debajo del mar debe ser, por ahí se dice que se conoce más el espacio que la vida debajo del mar. Pues hay tantas cosas que no sabemos, pero debe ser, la verdad, como lo platicas, es padrísimo. Sí. Yo Yo se lo también, recomiendo a todo mundo, sí, todos los que puedan y y yo te iba les a guste decir, la. ¿por qué? Bueno, entiendo que ahorita estás ya en el mundo del mundo del pickleball. Sí, Te iba a preguntar, ¿qué te llevó a renunciar esa vida que tenías, ese mundo del buceo, y ahora ya estás dedicándote a lo que viene siendo un deporte nuevo que está aquí en México, que ahorita nos platicarás?
¿Qué te Sí. hizo renunciar hacia el turismo, vamos? Bueno, fueron muchos años de vivir en lugares turísticos y fueron muchas recompensas y muchas satisfacciones. Pero llega un momento en el que, como todo ser humano, quieres una variedad, quieres hacer algo diferente. Ok, Y, y creo que llegó el momento, y sobre todo porque conocí a Vero, ok, mi ujú, esposa actualmente, y ella es de León. vale, Entonces estábamos viviendo en Cancún ok, hace 7 años, 8 años, y se dio la oportunidad de abrir en León con amigos de allá de Cancún una consultoría en desarrollo organizacional. ok, Y al ser Vero de León y los otros socios que tenían aquí algunas conexiones, también de León, dijimos, oye, no sería mala oportunidad hacer un cambio, ¿no? ok, Venir a vivir a León, a desarrollar otras cosas, a desarrollarnos profesionalmente en otras áreas. ujú, Y así fue como hace 5 años nos venimos a León a vivir. Y ya estando aquí, empezamos a hacer diferentes actividades en temas de desarrollo organizacional. Y hace 2 años, en plena pandemia, cuando la consultoría se fue a pique porque ninguna empresa te contrataba para entrenar qué empleados, porque todo el mundo estaba en crisis y claro, despidiendo la economía se paró. Un día estábamos, Vero, mi socio, otro socio, nuestro socio, porque Vero y Jano, su hijo, somos socios ok, de Pickleball. Estábamos platicando qué hacer, ok, estábamos platicando de cómo estimular un poquito alguna actividad económica en base a la situación crítica que nos enfrentábamos. Y llegamos a la conclusión que lo que la gente estaba buscando o necesitaba era entretenimiento, diversión, o sea, salir de la angustia y del estrés y de la depresión y ujú, hacer algo divertido, algo diferente, algo que permitiera volver a salir al aire libre y poder hacer un poquito de ejercicio. ok, Yo siempre he creído en el deporte y en las actividades al aire libre y las actividades sanas y deportivas como una buena manera de combatir depresiones y de combatir estrés. ok, Y entonces decidimos empezar un club de pickleball ok. en ¿Qué, un qué, espacio. Ajá. pero ¿qué es el pickleball? Platícame un poquito. Si ya ibas por ahí, pero para darle más énfasis. Eso, pickleball, León. Ya, Perfecto, somos perfecto. pickleball. No, Mira, sí, platícanos más qué es el pickleball, de dónde viene, cómo está creciendo ahora mismo en México, todo el tuyo. pickleball es un deporte que se origina hace muchos años en Estados Unidos de una manera muy recreativa. Por Ujú, accidente se inventa. Una familia en el estado de Washington, ok, donde está Seattle, tenían una casa en el campo. Ahí tenían una canchita entre los árboles de badminton. ujú, Pero cada vez que iban los fines de semana a jugar badminton, los gallitos se les iban a los árboles y era más aburrido andar bajando gallitos que andar jugando. ok, Entonces dijeron, mira, esto no nos funciona, vamos a bajar la red y vamos a jugar algo diferente en vez de gallitos. Y con unas raquetas de ping-pong, unas ajá, raquetitas de ping-pong y la pelota de ping-pong empezaron a jugar sobre la red abajo. Pero la pelotita de ping-pong de todos modos no vuela mucho. En ujú, una mesa de ping-pong sí, pero ya que la quieres lanzar más lejos, no vuela. ok, Y por casualidad, por ahí andaba una pelota como estas, ok. ¿Cómo, ¿ok? cómo se llama la pelota? ¿Tiene un nombre? La, la pelota, No, no, pero tiene un nombre específico. no, es una pelota de plástico, Ah, ok, es una pelota de plástico duro y tiene huecos, tiene 40 agujeros. ok, Estos agujeros sirven para que al volar la pelota se llene de aire y se frene. Pero todo esto es por accidente, ya que la pelota era del perro. La pelota era con la que jugaba, le ah, aventaban al perro ok, y el perro corría y se la regresaba.
¿Y el perro, cómo crees que se llamaba? No sé. Pickle. Ah, ok, pickle. El perro se llamaba Pepinillo. Pickle en Ah, ok. inglés es pepinillo. Ok, ok, vale, vale. Por eso es que no tiene mucho sentido y yo creo que todo este sinsentido es lo que hace del pickleball algo tan divertido y Ok, original. La pelota no se hizo como la de tenis específicamente o un balón de fútbol. Esta era una pelota con la que jugaba el perro de la familia y el ok, perro se llamaba Pickle. ok. Entonces, la pelota de Pickle, Pickleball, Pickleball. fue el nombre con el que se Ok. conoció este juego. Agarraron esta pelota, hicieron las palas más grandes Ajá. y con esa, y las palas son más o menos de esta forma, Ok. Vale, ¿sí? perfecto. El Ujú. grip y Sí. aquí está la pala. Y con, Perdón, perdón, hablando de la pelotita, ¿qué tan cierto es? ¿Hay pelotas que tienen 40 agujeros y otros 26? ¿Es correcto? sí, ¿O estoy? ¿Qué diferencia hay de eso? ¿Por qué? la pelota de 40 agujeros es la pelota para jugar en el aire libre, en el exterior. Ajá. Y la pelota de 26 agujeros es la pelota para jugar adentro de un Ah, ok, gimnasio, ok, ok. indoor. Ok, En vale, Estados vale. Unidos se juega mucho indoor. Si Vale. juegas con la pelota de 40 agujeros, la pelota no vuela demasiado porque Ok. en indoor las condiciones, tú sabes, igual que en el tenis, son diferentes. No Ujú, hay viento, está la cosa más controlada. Entonces ujú. necesitan abrir los agujeros para que se llenen más de aire y Ok. por eso las pelotas de indoor son de 26 agujeros, son más grandes los agujeros y son menos. Las Vale. pelotas de outdoor, las pelotas de exteriores son de 40 agujeros. Y siempre amarillas, ¿no? No, hay naranjas, rojas, verdes, No tiene, azules, pero la más visible, lo hemos comprobado, es la amarilla, es la ¿verdad? verde fosforescente, Ok, tendiendo a amarillo, es como un verde neón o un amarillo vale. neón, porque las otras pelotas no se ven tanto, no es tan Sí, visible. pues, las canchas, eh, bueno, yo que fui tenista, son del mismo color como las canchas de tenis, o sea, Sí. o cambia, porque he visto las canchas de pickleball, pero a veces tienen como medio anaranjado o hay una azul más fuerte, no sé, ¿cómo es eso? Mira, Porque, como el pickleball se trata de hacerse un deporte por sí mismo. ujú, Entonces, se permiten cosas que en el tenis no tanto. El tenis es más tradicional, pero el ujú, pickleball recientemente, digamos, de 6 7 años a la fecha, se ha empezado a jugar de manera competitiva. ok, Y es un gran deporte a nivel competitivo, aparte de recreativamente muy ujú, entretenido, divertido, muy familiar. Si ya lo quieres ver a nivel competitivo, ya es un deporte que tiene un altísimo nivel de ok, precisión, de velocidad, de estamina, ujú, pero no es tan lesivo como el tenis. O sea, ok, en el pickleball va a ser muy difícil que te lastimes un codo, un rodilla, hombro, una rodilla, no. La cancha mide la cuarta parte que la una de tenis. ok, Mientras una cancha de tenis oficial mide casi 400 metros cuadrados, ujú. una cancha de pickleball 170 metros cuadrados, No, ya no, con bien, sus contracanchas. La cancha, las líneas son 6,50 por 11,50 por 12 ok, metros. Entonces es relativamente pequeña y es muy fácil de recorrer en 3 o 4 pasos. La manera en que pegas es más con pasos de badminton. O ok, sea, no giras tu cuerpo, no haces tanta torsión. más Es frontal, más, es más frontal porque el swing es cortito. ok, La pelota no pesa, entonces no le puedes pegar demasiado fuerte, más bien es claro, colocarla y hacer que la pelota vaya a los lugares en donde está la cancha abierta para que el contrincante se desplace y luego se la pones del otro lado y así ok, empiezas a hacer que el contrincante se mueva. En eso sí, un poco parecido al tenis, ¿no? Lo que claro. quieres es que se desplacen de su zona de confort, ¿Y ¿sí? el conteo es igual que en el tenis? No, se cuenta de uno en uno hasta 11 o 15. Ah, ok, Se juega 2 de 3 juegos, no son sets, sino ok, juegos. 2 de 3 juegos a 11 o un juego a 15 puntos. Se cuenta de uno en uno, pero lo interesante y por eso se vuelve tan competitivo es que solo puedes sumar si sacaste, si tú pusiste la bola en juego ah, ya, y ganaste el punto.
entonces sumas. Si tú Pero, sacaste y no ganaste el punto, claro, entregas el saque. ya. Se hace más Hay un largo, solo saque, se hace más como el largo. voleibol anterior, Ya, como el sí, tienes voleibol de razón. antaño. Y hay algo particular ahí, explícame cómo está esa onda. Cerca de la red hay unas líneas muy cercas, o sea, hay unas líneas, entiendo que hay una parte que no puedes pisar. ¿Cuándo puedes pisar y cuándo no puedes pisar? ¿Ok? Una de las particularidades del pickleball es que, a diferencia del tenis o del pádel, no puedes acercarte a la A red, la red. pegarte a la red para rematar. Hay una área de no volea marcada por unas líneas Ujú, transversales que van de las líneas laterales, cruzan la cancha paralela a la red. Esa área de ujú. aproximadamente 1,50 de la red hacia De tu atrás. cancha y de la red hacia la otra cancha, Ajá. esa área se llama la cocina. La cortina. La cocina, Ah, la cocina, ok, la perdón. cocina, the kitchen. Ok, ok, ok. No, Está dale. genial, porque no te puedes subir hasta la cocina. Ves que en el tenis dicen, ah, se subió hasta la cocina. Sí, Aquí sí, no te sí. puedes subir. Ok. Esa raya Ajá. mide, marca el espacio en donde tú ya no puedes volear. Tú puedes volear en cualquier otra parte de la cancha y puedes pegar de bote de cualquier parte de la cancha. Incluso de Pero aire, ¿no? Afuera de esa sí, área, puedes incluso de pegar aire. de aire de cualquier Pero, parte de la cancha, vale, vale. menos en la cocina. Ahí no puedes pegar de aire, tienes que dejarla botar. Esos botes cortitos se llaman dinks, Sí, dink, como dejadita. sí, ok, vale. El dink, D-I-N-K, Ujú, el dink es uno de los características del pickleball, vale. porque te permite que la otra persona, el contrincante, no te remate y tú empiezas a tocar la bola Ok. cortita, cortita, cortita. Ahí sí puedes pisar la cocina y devolverla Ok. cortita al otro Ahí sí lado y puedes empieza un pisar. juego bien divertido que es de toque y empiezas a hacer que el otro devuelva, devuelva y cuando te la levanta, entonces ahí ya puedes de Ok. alguna manera rematar, siempre y cuando estés fuera de la cocina, puedes pegarle de aire. Pero sí puedes pisar. Sí puedes pisar la cocina Pero tienen porque que tienes que votar. acercarte, tiene que botar la bola, Ah, exactamente. ok, entiendo, entiendo, entiendo. Ok. Sí, Y para la gente nueva, sí, que quiera comenzar, ¿recomiendas que juegue mejor singles o dobles para comenzar? ¿O cómo haces cómo es tu acercamiento con el público que va llegando contigo? ¿Qué es sí, mejor, dobles o singles? Me sí, imagino, no sé, yo en particular pensaría que dobles para que sea menos, no sé, más dinámico, pero bueno, tú eres el experto. sí. Tienes toda la razón. Mira, es tan fácil y lo que nosotros estamos creando en Pickleball León es una comunidad que Ok, no tenga nada que ver con el tenis. No estamos buscando competir con el tenis ni ok, quitarle adeptos al tenis, nada. Hay suficiente gente que juega otros deportes o que hubiera querido jugar tenis o pádel, que tiene sus complicaciones algo con la de los raqueta. rebotes. No, y Ujú. los rebotes son imposibles, o sea, el pádel es técnicamente mucho más complejo que el tenis, creo yo. Sí. Y lo que estamos buscando es gente nueva Vale. que quiera jugar algo muy divertido y muy Ujú. fácil de aprender. Es tan fácil de aprender porque la pelotita no pesa y Claro. la pala es también de 120, 140 gramos. No Sí, no, pesa, no pesa. es de fibra de vidrio o de fibra de carbono con un centro de panal de abeja que lo hace muy, muy ligero y una Ok. empuñadura. Y esa paletita, esta paletita, digamos, esta paletita, Ujú. ¿sí? Es dura también, no tiene Claro. cuerdas, Es cuerdas. resistente para, Muy resistente, con una pelota hueca aguanta de para, 30 gramos, 20 gramos, nunca vas a romper una claro, paleta, claro. una pala. Entonces es muy fácil para la gente empezar a empujar la bola y empezar a tocarla como un ping-pong grandote. Ujú, Imagínate que te subes a una mesota de ping-pong ujú. y empiezas a pegarle. Es como un juego de Gulliver en Ok, el país de los gigantes. ok. Entonces juegas, pegas y la pasas de inmediato. Yo he tenido gente que en su vida había tocado una La raqueta raqueta. o algún instrumento de pala o pelota o raqueta y en 10 minutos ya están pasando la bola y divirtiéndose
porque es tan divertido que en cuanto tú empiezas a hacer que la bola pase del otro lado de la red, le pasas la papa caliente al contrario, y el otro te la tiene que devolver. Claro. La idea es hacer que los que juegan tengan esas mismas habilidades, que sean principiantes, que sean Bien. intermedios o que sean avanzados, y todos se divierten. Sí, Mira, mira. es muy Y fácil. ¿cuáles son los objetivos que tienes en tu academia? Platícanos cuántas canchas tienes? También aprovechando, dinos por dónde está para que yo cuando ya se suba esto, pues obviamente lo pongo ahí pues, los letreros, pues, para que la gente sepa dónde ¿Eh? está y todo este rollo. Pickleball León está en la ciudad de León, en Boulevard Morelos 801, en una plaza comercial que se llama Interplaza Morelos, Ok, a un lado de donde está el Cinépolis Morelos y la Bodega Aurrerá de Avenida Morelos. vale, Está ubicada, son dos canchas ok. iluminadas perfectamente, son dos canchas profesionales, marcadas y pintadas como debe ser, Ujú. y es una ubicación óptima aquí en León. Abrimos de 5 de la tarde a 10 de la noche por las tardes. En las mañanas, bajo pedido o reservación, les abrimos a quien quiera ir a jugar o aprender a jugar. Y los sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, estamos abiertos. O sea que en las tardes están llenos de clases, o sea, Sí, están en las las clases. tardes tenemos clases todas las tardes desde las 5 de la tarde. Prácticamente clases son de 5 a 7 y luego a partir de las 7 hasta las 10 y a veces 11 de la noche es juego libre. Ah, ok, ok. Es juego. Ya llevamos 6 torneos. Lo que te iba a Tenemos preguntar. casi 2 años de operación. Ok, Abrimos en julio de 2021, ok, en plena pandemia abrimos y la gente la recibió de una manera increíble. Vieron que esto era divertido, se podía aprender rápidamente y podían invitar a familias, a novios, a amigos, a compañeros de trabajo. Y entonces hemos hecho dinámicas muy padres con grupos, con núcleos familiares, con grupos de amigos o empresas, y vienen a jugar y ok, vienen a divertirse y hacer algo de integración diferente a irse a un billar o irse al casino, ¿no? ok, claro, Aquí vas claro. a divertirte, vas a hacer ejercicio, vas a Algo sudar sano. y vas a hacer un excelente deporte. Mira, Tenemos ya 6 torneos efectuados, tenemos en este poco tiempo ya tenemos campeones ok. nacionales, varoniles y femeniles, en ramas principiantes, intermedios y avanzados. Muchas felicidades, felicidades por eso, muchas felicidades. Gracias, Mira, mira, qué gracias. padre. Oye, pues está buenísimo. Y algo más, y bueno, el objetivo es pues crecer, que tengan más gente y hacer que conozcan más el pickleball, ¿no? Es imagino que el objetivo que tienes, o tienes algo Sí, más en concreto. sí, principalmente dar a conocer el pickleball como un deporte que puede practicarse ya en toda la República. En la costa del Pacífico, en Ixtapa, en Vallarta, en Mazatlán, en Puerto Peñasco, en Los Cabos, hay canchas. Hay Ok. canchas ya por todo el Pacífico. Ujú. Hay canchas en Querétaro, en Juriquilla, hay canchas en Aguascalientes, hay canchas aquí en León. En la Ciudad de México empieza a haber más canchas. Hay canchas en Torreón, Ok. en Zacatecas. Entonces, hay lugares en Monterrey. Empiezan a haber actividades en escuelas, porque también es muy fácil marcar las canchas en una cancha de básquet y poner a jugar a los chiquillos Ok. en el recreo. Entonces, hay ya un movimiento hacia crecer el pickleball de una manera importante. Ok. Y yo creo que es un deporte, y por lo menos en Estados Unidos es el deporte de pala o de raqueta y pelota de mayor crecimiento. Ok. Está creciendo de una manera impresionante. Ya hay transmisiones en horario estelar, en prime time, Ok. en ESPN y Mira, en mira. canales de, sí, en Sí, sí, canales de pues se ha crecido YouTube. mucho en Estados Unidos. Órale. Sí, ya hay una gira profesional, Ok. ya hay gente que está ganando dinero.
Y todas las grandes marcas, como Adidas, Head, Ya están metiendo Franklin, ahí. ya se están metiendo a hacer palas, a hacer pelotas, a hacer ropa. Nosotros también aquí Pues con... esperemos que México en los próximos años pueda tener su boom, como, porque ahorita para mí en lo personal, padre, creo que Sí, está como en la moda ahorita para mí, pero sí, pues, no creo que, no dudo que, yo creo que va a despuntar después el pickleball, ¿no? sí, sin duda. Mira, el pádel tiene ahorita una explosión espectacular, no hay duda. Yo creo que el pickleball no va a competir con el pádel, el pickleball va a encontrar su propio nicho. Ok, Es muy fácil de practicar y muy em, accesible, tanto en costos como a diferentes grupos demográficos. ya. Las señoras, las mujeres, rápido encuentran una manera de jugar. Los chicos, los niños y niñas, le entienden perfecto Ya. y es muy divertido. Qué Una bueno. vez que lo juegas, te enganchas. Es lo que hemos logrado aquí, Qué, atraer una comunidad diferente, gente que no conocía el pickleball, que en su vida lo había escuchado y que ahora ya son pickleballers de corazón qué y bueno. juegan todos los días. No, qué bueno, felicidades y qué bueno que también estés emprendiendo ese proyecto porque es importante, como bien mencionamos al principio, hacer que la gente haga deporte, la gente también pues mayor, ¿no? Porque pues también se presta un poquito a que como no es tan movimiento, pues la gente un poquito mayor puede no lesionarse y puede jugar, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que se Es difundir esa correcto, parte, ¿no? es correcto. Mira, Yo creo que ahí es donde está el valor y nuestro objetivo ahorita está un poquito en enfocarnos a la gente también mayor, mucha gente de mayores de 50 años que tal vez con alguna lesión en el fútbol, acá es muy futbolera la zona del Bajío, ¿no? claro, Pero también el fútbol en veteranos cobra factura. hombre, Ya conozco varios compañeros, amigos mayores que están claro, todos lesionados porque pues, las patadas cobran factura. pues, Entonces creo que el pickleball puede ser una excelente actividad de mantenerse en forma y hacer a los que les gusta competir, competir, porque aquí realmente cuando ya encuentras un cierto nivel en donde colocas la bola, puedes dominar un poquito la estrategia y hacer que el partido se vuelva interesante, es muy competitivo, es muy entretenido. qué bueno. Qué Sí. bueno, qué bueno, perdón. ¿Ibas a decir algo más? Perdóname. Ya, perdón, ya hay una liga Ok, eh, nacional y ya hay torneos casi cada mes en diferentes partes. Hace un mes hubo un torneo en Monterrey, ok, hace 2 meses hubo un torneo en Zacatecas, hace 3 meses atrás hubo un torneo en Chapala. Este mes, a fines del mes, hay un torneo en la Ciudad de México. ok. Principios de diciembre, el último torneo del año en Valle de Bravo. Entonces, ya hay un circuito que permite empezar a desarrollar el pickleball y llevarlo, sobre todo, es que la gente lo conozca. Claro, que es lo más importante. Sí, que vean que es competitivo, pero al mismo tiempo entretenido, Claro. que es una buena opción para hacer ejercicio y para, sobre todo, encontrar amigos. ¿Sí? Sí, Una de las cosas social, que social, sí, ¿no? Es social, es bien vamos. social. Sí, Mira, eh, no es tan estricto en el sentido del entorno como puede ser el tenis ok, o otros deportes. Aquí puede haber la gente hacer ruido, platicar, caminar, estar bebiendo alguna bebida refrescante o estar comiendo alguna cosa y estar esperando entrar a jugar. Es muy relajado el ambiente, es muy divertido y es fácil de aprender. Entonces, por eso es que estamos tan entusiasmados, porque creo que hay mucho potencial de crecimiento. no, pues qué bueno, muchas felicidades y pues que sigan los éxitos y bueno, ya dijiste los nombres, seguramente me los vas a pasar también para que yo te los vaya a poner aquí, en donde te puedan seguir en Instagram y en Facebook si es que lo tienes, también teléfono, Sí, yo con gusto acá te tenemos lo, TikTok,
Ok, tenemos canal de TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook perfecto. y ahí tenemos continuamente videos, invitaciones a eventos, torneos. Perfecto. Uno que te quiero platicar que fue muy divertido es que estamos innovando. Por ejemplo, hicimos hace 3 semanas un torneo de realidad virtual y pickleball. Ok. En conjunto con un socio comercial, armamos una arena de realidad virtual Ok. junto a las canchas de pickleball. Entonces, y eran dobles, mientras equipos jugaban pickleball, otros equipos se enfrentaban en un juego de realidad virtual. Sí, vi Entonces, los videos. era muy entretenido y una cosa que tenía a todo mundo muerto de la risa. Y Entretenido, claro. son torneos relámpagos, o sea, los Sí. hacemos en una sola sesión. Ok, ok. En 3 o 4 horas empezamos a las 6 de la tarde, terminamos a las 10 de la noche y en una sesión hacemos todo el Todo. relajo. Qué padre, qué padre. Mira, qué bien. Oye, ya para cerrar, siempre termino con dos preguntas. La primera, si tuvieras la oportunidad de estar con un deportista por una hora, ¿a quién elegirías y por qué? Escogería, desde luego, a Roger Federer. Ok, mira, Eh, Híjole, yo creo que tiene todas las características de un personaje histórico, como ya lo es, pero claro, sobre todo que él fue superando sus propios retos. Él no era la persona increíble que es ahora. Era un muchacho con frustraciones y con retos y con enojos y con demonios internos, ¿no? claro, claro, claro. Y a través de la disciplina y también lo que aprendió de sus gentes cercanas, ha llegado a ser lo que es, ¿no? Ah, ya. Entonces, sí, yo creo que ese sería Sí. una persona muy, Y muy bueno, agradable para pasar un rato. y para terminar, siempre les dejo a los invitados el micrófono para que digan unas palabras, lo que quieran para despedirnos. Y bueno, y agradecerte este tiempo que estuvimos platicando, muy ameno, muy a gusto, muy padre. Y pues felicitarte por todos los éxitos que has tenido y que siga ese proyecto de Pickleball que lo estás llevando muy fuerte. Felicidades por todo. Y bueno, pues el micrófono es tuyo. Pues a mí me gustaría dejarlos con un poema de Fernando Pessoa, que a través de mi vida me ha llevado y que creo que he intentado comunicárselo también a mis hijos y que hagan de la vida esta aventura, ¿no? Y dice precisamente, el poema se llama Ítaca. Ok. Cuando te encuentres de camino a Ítaca, desea que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Poseidón, no temas. Tales en tu camino no encontrarás si mantienes tu pensamiento elevado y selecta emoción, tu espíritu y tu cuerpo tienta. A los lestrigones y a los cíclopes, al temible Poseidón no encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si tu alma no los coloca delante de ti. Eso para mí es la vida, ¿no? Ok. Muy bonito, muy bonito. Y bueno, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por todo. Y pues, estamos aquí en contacto y felicidades otra vez. Gracias, Jerry, y éxito en este extraordinario proyecto, Muchas en gracias. esta aventura de tu También. vida, que espero que te lleve por muchos caminos, que te lleve a Ítaca. Hombre, claro que sí. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Platicando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias muy interesantes, muy inspiradoras con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde dice suscribirse dándole clic a la campanita. Y si te gustó algún video, por favor dale like o comenta qué te pareció el video.
Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.